Saludos médicos, sean bienvenidos a un nuevo video, continuando ahora con la serie de videos de la fisiología cardíaca. El día de hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco, cómo se contrae, para qué se contrae el corazón, cuántos latidos por minuto hay. Todo esto lo vamos a explicar en el ciclo cardíaco, las fases del ciclo cardíaco muy importantes. Así que bueno, no perdamos más tiempo y comencemos con el tema. Así que bueno, esto es el ciclo cardíaco. ¿A qué definimos como ciclo cardíaco? Este se va a definir como el fenómeno producido desde el comienzo del latido del corazón hasta el comienzo del siguiente. Este va a ser el ciclo cardíaco. Desde que comienza todos los procesos implicados en el latido del corazón hasta que terminan, y en el momento que inicia el siguiente, ese es otro ciclo cardíaco. Ese es el lapso. Cuando inicia el primero hasta que inicia el siguiente. Eso lo vamos a dejar como el ciclo cardíaco. Recuerden, cada ciclo cardíaco va a estar iniciado espontáneamente por un potencial de acción producido desde el nódulo sinusal. Por eso quise explicar primero el potencial de acción, para que a partir de aquí ya no nos fuéramos confundiendo cada vez que escucháramos esta palabrita. Mejor dejarlo claro desde el inicio y ya poder seguirnos de corrido, ¿no? Recuerden, cada ciclo cardíaco se va a iniciar espontáneamente por un potencial de acción. Se va a producir este potencial en el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, como también se llama, son sinónimos, ¿no? Cuando escuchen nódulo sinusal se refiere a nódulo sinoauricular y viceversa. Este nódulo va a estar ubicado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio que genera la vena cava superior. Ahí es donde va a estar ubicado este nódulo sinusal o sinoauricular. Este potencial generado en este nódulo va a viajar hacia las dos aurículas. Como el nódulo está ubicado en la aurícula derecha, ahí va a llegar primero el potencial de acción y rápidamente va a viajar a través de una estructura llamada haz de Bachmann, y este haz de Bachmann va a conducir este potencial desde una aurícula a otra. Gracias a este haz, el potencial va a poder viajar hasta la aurícula izquierda. Ahora, una vez que el potencial ya llegó a las dos aurículas, va a viajar por otra estructura llamada haz aurículo-ventricular. Como su nombre lo dice, va desde las aurículas hacia los ventrículos. Es debido a este paso a través del haz aurículo-ventricular que la contracción ventricular tiene 0.1 segundos de retraso, y esto a su vez ayuda a que le dé tiempo a las aurículas de bombear sangre a los ventrículos y estos ya la bombeen al resto del cuerpo. Si recuerdan el video en el que hablamos de forma muy general de lo que es la fisiología cardíaca, yo les decía que primero se tiene que contraer la aurícula. Una vez que se contrae la aurícula, va a bombear toda la sangre que contenga hacia el ventrículo, y ahora sí, ya que el ventrículo está lleno de sangre, el ventrículo va a comenzar a contraerse. Si se contrae todo al mismo tiempo, no va a poder ejercer su función y se generaría una insuficiencia cardíaca o diversas patologías. Muchas patologías ocurren en este proceso porque el corazón no se contrae de la forma que debería. En algunas de ellas son las fibrilaciones. El corazón pues se contrae como quiere, como loco, por eso no ejerce su función. Es debido a esto. Por eso se contrae primero la aurícula y después el ventrículo, para que le dé tiempo. Recibe la aurícula la sangre, la bombea, se contrae la aurícula, la lleva hacia el ventrículo, y ahora sí, este ventrículo se va a contraer ya que está lleno de sangre y va a bombear la sangre. Si es el ventrículo derecho, lo va a bombear hacia los pulmones para que la oxigene. Si es el ventrículo izquierdo, lo va a bombear a través de la aorta hacia el resto del cuerpo. En promedio vamos a tener que los ciclos por minuto, o sea las veces que se contrae el corazón en un minuto, van a ser de 72. ¿A qué nos referimos con esto? Que en un minuto en promedio va a haber 72 latidos por minuto. Recuerden que este es el número promedio. Si quieren el intervalo completo, los latidos cardíacos pueden ir desde 60, que sería lo mínimo, hasta 100, que sería lo máximo. Entre 60 y 100 latidos por minuto es lo normal, pero en promedio vamos a decir que son 72. Ahora viendo cómo se van llenando las aurículas, lo que les acabo de comentar, las aurículas conforme se van llenando van acumulando presión. Cuando esta aurícula está llena, se comienza a contraer y alcanza la presión necesaria para abrir la válvula tricúspide o mitral, dependiendo si es aurícula derecha o izquierda. Esta válvula se va a abrir. Una vez que se abra, ya va a poder propulsar toda esta sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. No quiero dar las cifras exactas de qué presiones se necesitan porque siento que se me van a confundir. Si alguien gusta, lo puede buscar aparte, qué presiones necesita la aurícula, qué presión es el ventrículo, qué presión es la arteria pulmonar, la arteria aórtica. Si quieren pueden hacerlo. Yo personalmente no lo recomiendo porque siento que se van a confundir, y a menos que quieran hacerse especialistas, pero si ahorita están estudiando no les va a servir mucho, solo creo que se van a confundir. Por eso no los menciono, lo prefiero dejar así, más sencillo y entendible, pero si quieren buscarlos, adelante. Aquí, cuando alcanza la aurícula esta presión necesaria para abrir la válvula tanto tricúspide como mitral,
se va a abrir esta válvula y va a liberar toda esa presión acumulada. Se va a abrir, va a romperse toda esa presión y va a salir expulsada la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Esta fase se llama fase de llenado rápido. Aquí es donde aproximadamente el 80% de la sangre que contiene la aurícula va a pasear hacia el ventrículo. Más o menos el 80% de la sangre. Después va a haber una segunda fase, que aquí es ahora sí cuando la aurícula se contrae. Esta va a ser la fase de llenado lento. El 20% de sangre que se quedó acumulada en la aurícula va a ser expulsada hacia el ventrículo, por la contracción auricular. Aquí, repito, el 20% restante va a pasar hacia el ventrículo cuando la aurícula se contraiga. Esta es la fase 2 o fase de llenado lento. Una vez que el ventrículo esté lleno de sangre, va a generar una presión tal cual. Hay más presión ahora en el ventrículo que en la aurícula y por tanto la válvula tiene que cerrarse. Si es ventrículo derecho, se va a cerrar la válvula tricúspide. Si es ventrículo izquierdo, se va a cerrar la válvula mitral. Se cierra esta válvula, ¿por qué? Para evitar que la sangre se regrese. Esto evita que la sangre se regrese del ventrículo hacia la aurícula. Si no ocurriera esto, habría una deficiencia cardíaca grave. De hecho, son patologías que ya que veamos temas de cardiología como tal, las vamos a tocar, pero son patologías muy graves en las que el corazón no cumple su función y la sangre se regresa. Para evitar esto es que se cierran estas válvulas, para que no haya un flujo retrógrado, así se llama, de que no se regrese pues la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. Una vez que se cierra esta válvula mitral o tricúspide, el ventrículo comienza a contraerse. Se va a comenzar a contraer y va igual a acumular presión. Ahora, ¿a quién trata de vencer esta presión? Bueno, si recuerdan, la presión que se acumulaba en la aurícula trataba de vencer la presión en el ventrículo. Bueno, ahora el ventrículo va a tratar de vencer la presión que se necesite para abrir las válvulas siguientes, que en este caso, si es ventrículo derecho, tiene que abrir la válvula pulmonar, que está en la arteria pulmonar, y así esta sangre se lleve hacia los pulmones para oxigenarse. Si es el ventrículo izquierdo, tiene que vencer la presión de la válvula aórtica, para que esta válvula se abra y al contraerse el ventrículo puede llevar la sangre hacia el resto del cuerpo a través de la aorta. Esta sangre ya está oxigenada. Ahora, ¿en qué momento? Esta pregunta siento que se la van a hacer, a mí me la llegaron a hacer varios profes de varias materias diferentes, que es ¿en qué momento se llena el ventrículo? Bueno, el ventrículo se va a llenar en la diástole. Recuerden que la diástole es la relajación. Sístole es cuando el corazón se contrae, pero esto especialmente no se refiere a todo el corazón. Recuerden lo que les digo, se contrae primero la aurícula y se contrae después el ventrículo. Así que no hay una palabra en general cuando se contrae el corazón al mismo tiempo, eso es una patología. Sístole se refiere a contracción ventricular y diástole se refiere a relajación ventricular. Cuando miden la presión, recuerden que miden presión sistólica. Esto se refiere a que es la presión que hay cuando se contrae el ventrículo. Y la presión diastólica es la presión que queda cuando el ventrículo se relaja. Así que bueno, como dato curioso lo dejo ahí. Si en algún momento se les llegan a preguntar, bueno, recuerden, el ventrículo se va a llenar en el momento de su diástole, o sea, cuando se relaja. Cuando se está relajando este ventrículo, al mismo tiempo la aurícula se está contrayendo y está bombeando esa sangre. El ventrículo se llena en su diástole y después se contrae su sístole. Recuerden, va a acumular presión y va a romper esa presión, se abren las válvulas y se contrae para expulsar toda esta sangre hacia donde la tenga que llegar, hacia donde tenga que llevarla, ya sea el pulmón o ya sea el resto del cuerpo. Ahora, las fases de la contracción ventricular. Bueno, una vez que se cierran las válvulas mitrales y tricuspidia, se va a generar una contracción isovolumétrica o isovolúmica, dependiendo de cómo le quieran decir, es lo mismo básicamente, en el que el ventrículo se va a contraer. Como les digo, se cierran las válvulas mitrales y tricuspidias, se empieza a contraer el ventrículo. A esto se le llama contracción isovolumétrica. Iso significa igual y volumétrica del volumen, pues, o sea, el mismo volumen. El corazón no cambia, no se hace más chiquito, digamos así. Si se hiciera más chiquito es porque se está contrayendo. Aquí se está contrayendo, pero es isovolumínica o isovolumétrica. Se va a quedar en la misma distancia, digámoslo así. No se refiere a que no van a cortar su distancia las fibras musculares. ¿Esto por qué se hace? Esto lo hacen con el fin de acumular presión, lo que les digo. El ventrículo tiene que contraerse para ir acumulando presión y una vez que rompa la presión, se van a abrir las válvulas y va a liberarse la sangre. Ahora, una vez que se alcanzaron las presiones necesarias para abrir las válvulas, tanto pulmonar como aórtica, este ventrículo se va a contraer y va a liberar aproximadamente el 60% de su contenido, o sea, de sangre, hacia donde él tenga que llevar la sangre. Ahora algunos conceptos básicos, digámoslo así, porque estos sí siento que se los van a llegar a preguntar en algún momento, que son los conceptos de volumen telediastólico
del volumen sistólico y volumen telesistólico. No se me confundan. Telediastólico, sistólico y telesistólico. ¿Qué es cada uno? Bueno, el volumen telediastólico hace referencia a la cantidad de sangre que contiene el ventrículo antes de contraerse o al momento de contraerse. Ya una vez que se contrae, va a liberar el 60% de su sangre en primera instancia al momento de contraerse. Ese primer 60% de contenido hemático, o sea, sangre que sale del ventrículo expulsado por su contracción, se le va a llamar volumen sistólico. Y ahora, nuevamente, se subdivide de ese primer 60% total de la sangre al expulsarse. El primer 70% de ese 60% se va a llamar fracción de eyección. Se los voy a estar esquematizando para que no se me confundan, porque sí, es un dolor de cabeza aprenderse estas cosas. Los entiendo, yo pasé por ahí, así que voy a tratar de hacerlo sencillo con alguna imagen. Pero bueno, recuerden, telediastólico es el volumen total de sangre que tiene el ventrículo antes de contraerse. Al contraerse va a liberar el 60% al inicio de sangre. Ese 60% es volumen sistólico. Ahora, de ese 60%, el primer 70% de ese 60% en salir va a ser la fracción de eyección, que es la primera parte, o sea, que es la que tiene más presión en ser expulsada. Y ahora, el otro 40% de sangre restante que se quedó en ese ventrículo se va a llamar telesistólico. Después de que ocurre esto, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque al ya no haber más sangre y ya no estar contrayéndose, pues ya no genera presión, va a ir disminuyendo. Mientras menos sangre haya, menos presión va a haber. Y a esta relajación se le va a llamar relajación isométrica o isovolumétrica, nuevamente, porque sus fibras no se van a cortar, o bueno, en este caso no se van a alargar, no se va a relajar como tal. Se le llama así, relajación isométrica. Acuérdense que aquí las fibras se relajan, pero no se acortan o no se alargan, mejor dicho. Ahora, una vez que la presión comienza a bajar, las válvulas sistémicas, que van a ser las válvulas pulmonares y válvulas aórticas, se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ocurriría lo mismo que ocurre en las válvulas tricuspidia y mitral o válvulas auriculoventriculares, que sería que si no se cerraran, la sangre se regresaría. En ese caso, la sangre se regresaría del ventrículo hacia la aurícula. Aquí no, las válvulas sistémicas, o sea, aórtica y pulmonar, tienen que cerrarse para que ahora ya no se regrese la sangre de las arterias, las grandes arterias, hacia los ventrículos. Sería un flujo retrógrado. Al cerrarse estas válvulas, ya no pasa el regreso. En el caso del corazón derecho, no pasa de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, y en el caso del ventrículo izquierdo, no pasa la sangre de regreso desde la aorta hacia el ventrículo. Por eso se cierra, para que no ocurra este flujo retrógrado. Si tuviéramos que dividir el ciclo cardíaco en fases, si recuerdan, el potencial de acción se divide en fases. Bueno, aquí igual, el ciclo cardíaco se va a dividir en fases, se va a dividir en 4 fases. Les voy a poner una imagen para que sea más sencillo que lo vean. Pero explicado de esta forma, la fase 1 se va a referir al periodo de llenado, o sea, que el volumen sanguíneo de sangre aumente y también la presión. En este caso hablamos de la presión del ventrículo. Recuerden que la fase de llenado o periodo de llenado hace referencia a cuando el ventrículo va a estar recibiendo sangre de la aurícula. Aquí va a aumentar su cantidad de sangre dentro de él y va a ir aumentando su presión. Esa es la fase 1. La fase 2. Aquí es la contracción isométrica. Recuerden que una vez que se llenó el ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula mitral o tricuspidia, dependiendo de qué lado del corazón sea, se cierran. El ventrículo tiene que acumular presión. La primera contracción, acuérdense que dijimos que era contracción isométrica o isovolumétrica, o sea que el ventrículo se va a ir contrayendo pero sin acortar sus fibras. Aquí va a ir aumentando la presión hasta que alcance lo suficiente para abrir las válvulas sistémicas, o sea, la válvula aórtica y pulmonar. Una vez que se abran estas válvulas, va a ocurrir la fase 3. Esta es la fase 3, periodo de eyección. Lo que dijimos hace un momento, se contrae el ventrículo y aumenta la presión. Se contrae el ventrículo, se libera toda esa presión y se expulsa la sangre hacia los grandes vasos, o sea, la arteria pulmonar y la arteria aorta, debido a la contracción del ventrículo que expulsa esta sangre. Después se cierran las válvulas sistémicas, o sea, la pulmonar y la aórtica, para que no se genere este flujo retrógrado. Y ahora ocurre la fase 4, la relajación isométrica. Como dijimos, el ventrículo tiene que relajarse, que es la diástole, pero como es isométrica, se hace referencia a que no se van a alargar o a cortar sus fibras, van a quedar como tal, pero se están relajando. Aquí es el momento en el que la presión baja rápidamente, debido a que como ya se liberó todo el contenido hemático, toda la sangre, y ya no se está contrayendo, no está acumulando ninguna clase de presión. Así que aquí es cuando se está relajando. Esta es la fase 4. La repito nuevamente.
La fase 1 va a ser el periodo de llenado, la fase 2 contracción isométrica, fase 3 periodo de eyección y fase 4 relajación isométrica. Les voy a dejar su imagen para que sea más sencillo. Así que bueno, como veo que ya se está alargando un poquito este video, no lo quiero dejar tan largo, lo vamos a dejar por aquí y en el video siguiente vamos a continuar. Quiero que me comenten si están entendiendo algo, si los estoy confundiendo más, cualquier cosa ponen en los comentarios, yo trataré de responder de una mejor manera, o si veo que quedó alguna confusión, hago otro video, no hay problema. Me ayudarías mucho si le das like a este video, repito, coméntame si algo te pareció bien, si algo te pareció mal, compártelo con un amigo que crees que le pueda servir. No te olvides de seguirme en todas mis redes, subimos contenido todos los días. Y activa la campanita de YouTube. Si la activas, YouTube te avisa cada que yo subo un nuevo video. Así no te vas a perder ningún tema que subimos, específicamente estos que a mí me interesan mucho. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.